Este mes es el Espíritu Santo, dador de vida, amén. Bueno, vamos a empezar con una pregunta. ¿A quién nos dirigimos nosotros cuando necesitamos oxigenación? ¿Cierto? ¿A quién vamos nosotros cuando nos sentimos como ahogados? Yo estuve leyendo algo y decía que dice la inteligencia artificial, porque ya ahorita todo es IA, ¿cierto? Y dice que la mayor cantidad de muertes en el mundo es por infartos, es debido a el corazón. Y yo decía, pero ¿por qué? Y empecé a leer y a leer y a leer, y resulta que todo lleva a la falta de una buena respiración. Y yo decía, qué tremendo. O sea, qué tremendo porque dice que es un conjunto de mala alimentación, de falta de deporte, de tabaquismo, de alcoholismo y todo, pero todo lleva a una falta de uno saber respirar, de que no sabemos respirar. Y eso lleva a que la ansiedad, la depresión, y todo va a lo mismo. O sea, todos los artículos hablan de que nosotros no sabemos a veces canalizar los problemas, las dificultades, o no sabemos a veces hacer un alto en el camino, respirar profundo y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy así? Y el tema de este mes es el Espíritu Santo, dador de vida. Y vamos a Romanos 8:11 y dice, en la traducción del lenguaje actual, dice, Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Amén. Dice, el Espíritu Santo es dador de vida. Amén. Entonces, yo decía, bueno, si la principal causa de muerte y todo nos lleva a que tenemos que aprender a respirar y todo, nosotros sabemos que en Génesis Dios hace al hombre, ¿cierto? A su imagen y semejanza y sopla sobre él aliento de vida. Entonces, todo empieza a cobrar sentido y yo digo, bueno, Dios nos ha hecho perfectos, ¿sí o no? Y cuando Él sopla su aliento de vida, yo decía, bueno, todo esto tiene algo que ver. Y es verdad, nosotros a veces no nos hacemos un alto en el camino, entonces por eso la pregunta, ¿a quién recurrimos y qué hacemos cuando nosotros tenemos una dificultad? Un problema cuando estamos estresados, cuando estamos ansiosos, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos un problema, cuando algo pasa y a veces nosotros estamos como acelerados, ¿cierto? ¿A qué recurrimos nosotros? ¿O a dónde vamos? ¿O qué hacemos? Hay que hacer un alto en el camino, respirar profundo y decir, bueno, espere, calmémonos, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios es ir al Padre, ¿cierto? Es decir, bueno, Espíritu Santo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Entonces voy, me siento, hago un alto en el camino y le pido a Dios dirección. Amén. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, para eso vamos a Efesios 2, del 1 al 10, a ver qué nos dice la palabra de Dios y por qué dice que el Espíritu Santo es dador de vida. Dice Efesios 2, del 1 al 10. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que ustedes saben que a mí me gusta mucho. Las hojas se me pegan. Se me pegan y no lo encuentro. Efesios 2.
del 1 al 10. Dice, como título dice, Dios nos da vida. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecados, según el mal ejemplo de la gente de este mundo, y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Entonces mire que aquí nos habla de un espíritu en los aires, ¿cierto? Dice el versículo 3, antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. ¿Gracias a qué nos hemos salvado? El versículo 6 dice, Dios al resucitar a Jesucristo nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con el que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Amén. Entonces, mire qué bonito, o sea, Él planeó desde antes que nosotros fuéramos salvos. Amén. Y vamos a Efesios 1:4, allá atrásito. ¿Qué es lo que dice? Efesios 1:4, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Y el 13 dice, ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Amén. Entonces, mire, recibimos el Espíritu Santo. O sea, cuando Él nos formó, Él sopló aliento de vida sobre nosotros. Nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿O quién no tiene el Espíritu Santo de Dios? Orar por usted y de una vez para que lo reciba, para que esté convencido. Entonces, mire, nosotros aquí tenemos el Espíritu Santo de Dios. Él anda con nosotros. Nosotros tenemos que estar convencidos de eso. ¿Por qué? Porque es que Él nos escogió, Él nos eligió. Desde antes de la fundación del mundo, Él pensó en nosotros. No es que nosotros, nosotros hicimos obras y nosotros somos tan buenos que por eso es que tenemos la gracia. Y por eso por gracia somos salvos. No, Él nos salvó, Él nos eligió, Él pensó en nosotros. Entonces nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y por eso aquí dice en Efesios 2, dice, nosotros antes nos comportábamos así porque no teníamos el Espíritu Santo de Dios. O sea que si hoy estamos haciendo algo malo, ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, ¿será que entonces el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros? ¿O qué es lo que está pasando? Entonces, eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿O será que es que nos está faltando oxígeno? Porque es que no podemos decir, no, 50-50. No, porque recordemos que Dios dice, si no eres ni frío ni caliente. O sea, a mí no me gusta tibio. O sea, imagínense a Dios vomitándonos de su boca. Imagínense un vómito ahí. Qué pena pues a los que son escrupulositos, pero imagínense ustedes ahí en medio de un vómito. ¿Cierto? Bueno, no es que imagínenselo. Bueno. Entonces no. ¿Sí o no? Entonces, y a esta hora no han desayunado, ¿sí o no? Bueno. Entonces mire lo que dice. Dice, Romanos 8:11, que es el versículo de este mes, dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes.
Esto Dios lo hará por medio de su espíritu que vive en ustedes. O sea, es que Él está primero preguntando, si es que vive en ustedes, pero Él después está afirmando, Dios lo hará por medio del espíritu que vive en ustedes. O sea, mire, es que Dios es tan lindo. O sea, Dios es tan lindo que es que Él nos está diciendo y nos está reafirmando que Él pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Y si nosotros estamos aquí escuchando la palabra de Dios es porque hay un propósito en nosotros. Y Él no ha terminado con nosotros. Amén. ¿Por qué les digo yo que a quién recurrimos cuando necesitamos oxigenación? Porque de verdad que a veces se nos olvida. Y a veces estamos de aquí para allá y de allá para acá. Y a veces somos como que, pero es que ¿qué es lo que está pasando? Ay, pero es que, porque es que. Y entonces, y Él es, ¿qué hubo? Venga pues. Venga, yo le hago así. O sea, es que Él no es sino. Y uno como que, hombre, eso es lo que nosotros necesitamos es, Señor, ya. O sea, es que es tan fácil decirle, Espíritu Santo, necesito tu ayuda, ya. Entonces usted se sienta un momentico y le dice, Señor, por favor, ayúdame, listo. Bueno, a veces usted se arrodilla y no necesita y no llorar, bueno, ¿cierto? Otras veces usted necesita arrodillarse y llorar y ya, pero se desahogó. O sea, se desahogó, las lágrimas limpian el alma. Pero uno se levanta renovado, o sea, y el que no ha experimentado eso, bueno, pues entonces vaya y experimentelo, porque usted se levanta como si nada hubiera pasado, como si no hubiera, como si, mejor dicho, como que eso no es nada. Entonces uno no le dice al problema, uno no le dice a Dios, Señor, tengo un problema grande, sino que uno le dice al problema, vea, tengo un Dios grande. Por eso es que Él dice, mire encima, o sea, que Dios nos enseña a mirar con sus ojos, para que nosotros miremos el problema como un granito de arena. No miremos hacia arriba el problema y no que lo miremos hacia abajo, como Dios mira. Amén. Entonces, miren lo que dice, por ejemplo, el Salmo 33:6, se los voy a leer. El Salmo 33:6, mientras van llegando, dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. O sea, Dios solo envía la palabra y ya todo es hecho. O Él envía su palabra y todo es destruido. Entonces, ¿cómo queremos? O sea, ¿cómo queremos? Mejor por las buenitas, ¿cierto? Decir, Señor, no, por las buenas mejor, como tú quieras. Entonces, cumple tu propósito en mí, ¿sí o no? Por las buenitas mejor. Porque con un soplo de su aliento ya, Él lo hizo todo con su palabra. Pero también, si quiere, pues destruye todo con solo mover un dedito, porque Dios es todopoderoso. Amén. Mire Job 33:4. Qué tremendo, ¿cierto? Tremendo el ejemplo de Job. ¿Quién no conoce el ejemplo de Job? Por lo que pasó Job. Pero todos conocen el ejemplo de Job, ¿cierto? 33:4 dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento de Todopoderoso me da vida. ¿Cierto? ¿Y qué decía Job? El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Cierto? Y nosotros a veces estamos en problemas. Yo a veces tengo así como dificultad y yo digo, ay Señor, es que esto tan duro, ay Dios mío, Señor, es que ay, no voy a leer la palabra de Dios. Y leo y yo digo, ay Señor, no, ¿qué tal que me pasara lo de Job? Ay no, Dios mío. No, Señor, esto no es nada lo que me está pasando. Y vuelvo, respiro y sigo. Porque de verdad, o sea, muy duro. O sea, muy duro lo que le pasó a Job, ¿cierto? Yo digo, ay Señor, no, guárdame. Y yo vuelvo y tomo aliento. Porque ¿cuántos le han dicho a Dios, mi Señor, no, esa prueba de Job? Y yo también oro por las personas y yo digo, mi Señor, que no vaya a pasar por lo que pasó Job. No, es que todo de una. Dios mío, oren por las personas que aman y por las que no aman también, porque eso es tremendo. Vamos a Juan 20, del 21 al 22, que es algo muy bonito. Si no han leído Biblia esta semana, hoy van a leer.
Es que uno empieza a leer la Biblia y esto que es dador de vida y me da, mejor dicho, hay ejemplos lo más de chéveres y bonitos. Juan 20, del 21 al 22, es la historia de cuando Jesús se le aparece a los discípulos después de la resurrección. ¿Quiénes se han visto la serie Los Elegidos o The Chosen? Ay, véansela toda y si quieren se la repiten, que es muy chévere. Dice, Juan 20, del 21 al 22, dice: Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo: como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Tomen esta palabra para cada uno. Luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Amén. Entonces miren, o sea, no solo Dios sopló aliento de vida sobre nosotros cuando nos formó, sino que aquí Jesús también les dice a los discípulos, y hoy nos dice a cada uno de nosotros: reciban el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero ¿para qué lo estamos recibiendo? ¿Para qué lo estamos recibiendo? Cada uno de nosotros acá tiene dones, talentos y habilidades, no para que las enterremos, sino para que las pongamos al servicio de los demás. Amén. Y para glorificar el nombre de Dios. Entonces hay un ejemplo que en estos días nos hablaba Juan Guillermo, y es un ejemplo muy bonito y algo que uno dice: qué tremendo que Dios lo ponga a hacer a uno eso, ¿cierto? Que es en Ezequiel 37. Pónganse ustedes en ese papel de Ezequiel 37, donde lleguen y le digan: bueno, ahorita venga, profetice sobre esos huesos secos. Alison, párese y profetice sobre esos huesos secos. O sea, ¿quién de ustedes se para aquí? O bueno, ¿quién de ustedes levanta la mano? ¿Quién de ustedes se va a levantar y va a profetizar sobre esos huesos secos? ¿Cuál es el primero? Ah, venga pues, Mejía. Mejía levantó la mano. Entonces miren, o sea, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros vamos con la autoridad que sea y vamos a profetizar sobre esos huesos secos. ¿Por qué? Porque es que el que sopla aliento de vida, ¿quién es? Es Dios. Entonces a veces nosotros no obedecemos. Y ahí es donde está la clave, que tenemos que obedecerle a Dios. Entonces nos enojamos cuando Él nos dice que no a algo y peleamos: Señor, pero ¿por qué? Pero Dios mío, mira, tal, y le damos razones y le hablamos pero cuando Él nos dice vaya, haga algo, entonces también le decimos: Señor, pero confirma. Señor, pero si es de ti. Señor, pero es que mira que de pronto me dice tal cosa y es que o sea, de verdad que, o sea, ¿qué estamos jugando? Si el Espíritu Santo está en nosotros, si ya Dios sopló aliento de vida sobre nosotros, si el Espíritu Santo es el dador de vida, es que no somos nosotros. O sea, si Dios nos dijo, vamos. ¿Tiene algún reclamo, Daniel? Hágalo a Dios. O sea, es que yo solamente le estoy obedeciendo a Dios. ¿Sí? Entonces, es muy tremendo, porque nosotros queremos que ocurran milagros, pero entonces los milagros conforme a lo que yo quiera. No, es conforme a Dios quiera. A veces es muy duro, porque ¿cuántos tienen planes y dicen: ay, mañana me voy a levantar, voy a ir a la iglesia, llegamos, nos vamos a almorzar, y usted llega a su casa y le dice: no van a almorzar, quédense en su casa. Señor, pero es que hoy es el día del Padre y voy a llevar a almorzar a mi esposo. Quédense en la casa. Señor, pero es que mira, quédense en la casa. Y usted se va a poner a razonar lo que es en la casa. Y todas las mujeres porque dicen la
¿Ah? Y usted dice, pero quédese en la casa. Bueno, y usted, bueno, usted listo. Y usted se quedó en la casa. Usted se quedó en la casa y alguien los invitó a almorzar y algo mejor pasó, pero no, ustedes se fueron de desobedientes y pasa algo que no debía pasar. Entonces, miren, a veces son las cosas que entonces tenemos que aprender a escuchar, son cosas simples. O sea, son cosas simples que a veces él dice no, y uno tiene planes, y uno dice, ay, pero ir a almorzar, ¿qué tiene de malo ir a almorzar? Pues si le están diciendo que no, pues no ya. A veces Dios les dice, no se metan en ese proceso, no ayuden. No, Alejandra va y ayuda. Va y se mete en el proceso. Y Dios le está diciendo, no se meta en ese proceso. Y después se da cuenta porque no se tenía que meter en ese proceso y saque pues las paticas de ahí de ese proceso. Si Dios nos dice no se meta en ese proceso, no llame, deje que esa persona llore sola, deje que esa persona llore sola. Así usted la quiera abrazar, no, esa persona tiene que llorar sola. Y usted es que la voy a abrazar, no, deje que llore sola. Son cosas sencillas a veces, pero entonces más grandes queremos que Dios nos hable y vamos a obedecer. Si no obedecemos en eso pequeño. Y otras veces nos dice, hágalo y no lo hacemos. Señor, confírmame. Señor, pero ¿será que sí la abrazo? ¿Y qué tal que me diga que no la abrace? ¿Y qué tal que me diga que...? Y Dios dice, no, sí, vaya, consuélela, dele una palabra de aliento, necesita. Entonces, mire, Él es el dador de vida, pero a veces la persona no necesita el que nosotros vamos y le demos esa vida con el abrazo y ese consuelo, sino que no, Él directamente va y va a soplar aliento de vida sobre esa persona. Amén. Entonces es eso, es aprender y saber cuando Dios, como Ezequiel nos dice, bueno, Ezequiel, vaya y profetice sobre esos huesos secos, y cuando nos dice no, como Ana, que fue y lloró amargamente en el altar y nadie fue y la consoló, porque ahí alguien tuvo que haberla visto y haber dicho, ay, Dios mío, cómo está llorando esa mujer, ¿cierto? Voy a ir a consolarla. No la consoló, y pudo haber ido alguien a consolarla. No, ella lloró sola, amargamente ahí, y Dios la escuchó. ¿Y qué pasó? Nació Samuel, ¿cierto? ¿Y quién fue Samuel? Pero entonces mire, amén. Como cuando Jesús fue y simplemente envió la palabra y el siervo del centurión fue salvo. Fue sanado. Solo envió la palabra. Eso hace Dios a través de nosotros. Envía la palabra y nosotros estamos aquí sentados escuchando, que es el Espíritu Santo el que es dador de vida. Entonces mire, sopló aliento de vida en nosotros y pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces mire qué proceso tan bonito. Piensa en nosotros antes de la fundación del mundo. Nos forma y sopla aliento de vida sobre nosotros. Y en este momento nos está diciendo, estoy con ustedes y soplo aliento de vida en ustedes, pero para que vayan y lleven también de mi aliento de vida a otras personas. Amén. Pero que también tenemos que entender algo, y es 1 Corintios 2:14, para ir terminando. Ya vamos a ir terminando, es en serio. 1 Corintios 2:14. Que para mí fue muy tremendo entender, porque a veces uno razona y dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería
y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Amén. Dice el 15, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Amén. Entonces, miren, nosotros le tenemos que pedir mucha sabiduría a Dios, mucho discernimiento, mucho amor, que el amor es el vínculo perfecto, para ir y predicar la palabra de Dios a quienes no tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir donde alguien que no tiene el Espíritu Santo de Dios y contarle de un milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, porque la persona puede decir, oigan a esto, porque él no lo va a entender. Hay alguien que se puede maravillar y puede decir, en serio, yo quiero de eso, ¿cierto? Como muchos, simplemente con el testimonio van a decir, yo quiero de eso. Uy, yo quiero vivir lo que usted vivió. Simplemente con el testimonio. Y hay otros que van a decir, ay. Y usted va a decir, pero ¿cómo no cree? Si es que es verdad, es que a mí me pasó, es que yo lo viví. Vean, a veces llego y yo digo, uy, el milagro que nosotros recibimos cuando mi primo. Y la gente se queda como que, oiga, una meningitis nadie la cura, Dios la curó. Dios la curó. Ay, oiga, sí, a él le dio una fiebre y estaba torcidito. ¿Y qué dijeron? Solo un milagro. Solo un milagro. Y un milagro ocurrió. Y la gente quiere decir, no, eso quién sabe qué pasó, eso no sé qué, no sé. Y Dios la curó. Y Dios lo sanó. Y yo cuento eso y a mí todavía se me ponen los pelos de punta y la gente es como que, y uno dice, ¿cómo no se emocionan? O sea, ¿cómo no sienten lo que uno siente? ¿Cómo no? Y y otros dicen, ay, en serio, ay, tan bonito, ay, tan... Pero la gente que no tiene el Espíritu Santo de Dios no va a entender eso. Entonces uno tiene que pedir a Dios mucha sabiduría para ir y saber cómo sopla ese aliento de vida sobre otra vida. Y cómo habla de las cosas espirituales con una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo hace uno para soplar ese aliento de vida sobre ellos? Porque es que la palabra de Dios también dice, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿cómo hace uno para darle ese calor que uno tiene, de ese fuego que uno tiene? ¿Cómo hace uno para avivar esa llama? Porque uno sabe que si ellos son creación, algo tienen que tener de Dios. Porque es que Dios también los creó a ellos. Porque es que así como nosotros, que la palabra de Dios dice, nosotros estábamos muertos. Es que nosotros no estamos aquí sentados porque nosotros hicimos algo y por méritos propios, porque es que la palabra de Dios en Efesios dice aquí, y nos decía ahorita, no fue porque nosotros hicimos algo y entonces nos sentimos orgullosos, mire, yo hice tal cosa y Dios me salvó, yo hice tal cosa y entonces Dios dijo, ay, sí, vea, Daniel, le doy a usted el Espíritu Santo porque usted hizo tal cosa, entonces usted va a tener hoy el 20% del Espíritu Santo. Juan Fernando, como usted hizo más que Daniel, entonces le voy a dar a usted el 35%. Juan Guillermo, usted hoy la embarró, le voy a quitar el 5%. No, Dios no actúa así. O sea, Dios no actúa así. Él por gracia y porque mandó a Jesús y nosotros creímos en Jesús, hoy estamos aquí sentados. Y hoy no hemos sido consumidos, amén. Entonces hoy Él nos está diciendo, ese soplo de vida, ese dador de vida está en nosotros. Y hoy Él quiere que ese mismo dador de vida nosotros lo soplemos a otra persona. ¿Cómo? Con discernimiento, con sabiduría. Amén. Entonces estamos esperando, es la promesa de Hechos, ya para terminar, Hechos 1:8.
Sí, ya terminamos, Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Pereira, en Risaralda, en Colombia y en los confines de la tierra. Amén. 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 ¿Cuántos dicen amén? No más tres. Ah, bueno. Entonces, el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Vamos a escuchar una canción para que oremos, para que bendigamos a los papás el día de hoy.